por donde hay que empezar. Hay que decirle a la gente joven, la política no es mala, no es sucia, la política es la administración de lo común, y cuanto mejor esté administrado lo común, pues más bien podemos hacer a las personas. Pero ¿cómo hacer para volver a ver la política como una oportunidad? Por lo tanto, aquí en España veo más un problema, más que de la política, de los partidos políticos que fagotizan a gente que tiene interés por hacer un servicio. Pero ¿cómo empezamos para poder ver sin perder de vista o sin perder ser cristiano? Asunto, ¿es válido el replanteamiento del paradigma de lo que entendemos política? ¿Es válido el superar el dilema que la política solo... La pregunta es eso, que las dificultades que entraña la propuesta que haces. Es muy complicado. Varios aspectos, ¿sí? Pero hay que salir, hay que tomar decisiones, ¿sí? Una iglesia accidentada, ¿nos equivocaremos? Sí, nos equivocaremos, pero no nos podemos quedar más encerrados, ¿sí? Entonces me parece que estas dos ideas fuertes de Francisco hacen que uno piense, bueno, me juego por la misericordia, me tomo el riesgo, perdonaré y sanaré en sábado, ese riesgo, ¿no?, de estar frente a la ley, pero buscar siempre que la misericordia sea el centro de esa búsqueda política, esa búsqueda del bien común. Y hay veces que estas cosas casi me quitan la fe. No voy a dejar que me quiten la fe, porque creo que Jesucristo nunca habló de política. Es mi parecer. Había otros poderes, como ahora los altos poderes, pero él nunca habló contra los romanos, que eran los que oprimían al pueblo en ese momento. Entonces, pues no lo sé, tengo muchas dudas de todo, solo sé que no sé nada y no entiendo nada. No tengan todavía. Los fuera mi esposa, estaba buscando una mujer. Y entonces está hablando de hecho. Que expresen sin expresar el mismo concepto, la misma. Le acompaña y le guía, de modo... Debe ser realidad para usarla para poder vender el producto. Y a ti te facture todos los días. Eso es un negocio, por ejemplo. Y te lo digo porque... Sí, es válido. Y entonces le dice a los obispos en la reunión... Esa obra solitaria, esa oración de San Juan. Entonces muchas veces la pasión de verdad, el vacío. Y toda enfermedad, en su nombre vas a María, en el Señor, protector. Te había tocado y al poder pedir más, pero realmente yo, mi esposa manejaba bastante bien. Y no es que estamos hablando aquí con la iglesia. Sí, bueno, ya me cortó Luis porque iba a hacer un pequeño discurso. Entonces, a ver cómo recapitulo todo esto en una pregunta. Me ha parecido muy interesante, me ilumina muchísimo. La pregunta sería, ¿cómo vamos a hacer para limpiar nuestras cabezas de que la política es algo sucio? Es decir, porque me parece que es la clave por donde hay que empezar. Hay que decirle a la gente joven, la política no es mala, no es sucia, la política es la administración de lo común, y cuanto mejor esté administrado lo común, pues más bien podemos hacer a las personas. Pero ¿cómo hacer para volver a ver la política como una oportunidad de bien? Yo pongo algunas ideas. Primero hay que mostrarle a los jóvenes y a los adultos testimonio
testimonios de que se puede ser coherente, medianamente coherente en la vida política, mostrando los rostros de santidad en la vida política. Les he hablado de Robert Schuman, les he hablado de Giorgio Lapira, les hablé de Julius Nyerere, les hablé de Carlos Abascal, les hablo de Clotario Blest. Clotario Blest, un líder sindicalista en Chile que salía a las plazas públicas encabezando las manifestaciones de las denuncias en los derechos humanos y lo metían a la cárcel, y que era un terciario franciscano, un hombre de izquierda que fundó la Central Unitaria de Trabajadores. Pero al mismo tiempo está Jaime Guzmán, que era un hombre de derecha, que fue el creador de la Constitución de Pinochet, con todo lo que se pueda cuestionar, pero que él en las reuniones, y hay testimonios con Pinochet y el general que era el que estaba matando a toda la gente, llegaba y frente a Pinochet decía: este señor está desapareciendo gente, y que hoy hay testimonios de socialistas que dicen: ese señor Jaime Guzmán a mí me sacó del campo donde estábamos nosotros presos allá en Chile y me salvó la vida, que murió asesinado. Muchos dicen que por la izquierda, pero hay una teoría de que fue el propio general Contreras, del pinochetismo, que lo manda a matar. O puedo hablar del rey Balduino de Bélgica, el rey Balduino hasta los años 90, que se aprueba la ley de aborto, y dice él: ¿por qué le piden a un rey renunciar a su conciencia si todos tienen derecho a profesar lo que su conciencia cree? Yo no creo en el aborto, aunque todo el mundo esté a favor del aborto, yo no puedo firmar y promulgar una ley del aborto, y renuncia como rey de Bélgica. Entonces hay que mostrar, no quedarnos solamente en Santo Tomás Moro. El siglo XX hay muchos ejemplos de católicos que están en proceso de los altares y que tuvieron responsabilidades políticas, muchísimos. Aquí en Europa ustedes tienen muchos. Les he mencionado solo algunos. Otro, a los jóvenes, yo diría que en lugar de hablarles de la política conceptualmente, hagamos política con los jóvenes. Los jóvenes hacen política. No es cierto que el joven de hoy no se compromete. Por ejemplo, el tema ecológico. ¿Cuántos jóvenes están comprometidos en la bandera y en las exigencias y en la defensa ecológica? Hasta los niños, con todo el tema del reciclaje. Ahora mostrémosles cómo ese tema ecológico se puede hacer política en el tema ecológico, con iniciativas de leyes. Por ejemplo, el tema también de las minorías. Todo el tema LGBTI, todo el tema del que se ha etiquetado como ideología de género, hay que distinguir entre ideología de género, teorías de género, identidad de género, género y sexo. Pero yo recojo aquí un valor muy bueno, muy sano. En el fondo, en esos movimientos, lo que están diciendo es: nadie tiene derecho a excluir a alguien por quien piensa diferente. Al final, es un discurso en contra del odio. Entonces, tomemos ese valor también, y con los jóvenes defendamos los derechos de aquellos que son excluidos, las mujeres solas, los indígenas. El indigenismo en América Latina también tiene mucho impacto en algunos sectores de los jóvenes. Lo que hay que mostrarle al joven es que para responder el tema ecológico, el tema indigenista, el tema del respeto a las minorías, tantas banderas, la política es una plataforma. Y cuando ellos hacen manifestaciones, marchas, recolecciones de firmas, estás haciendo política. La política es no solamente el espacio del poder formal, como puede ser el del parlamentario. De hecho, la tendencia hoy día que tenemos en la sociedad es que las nuevas dirigencias políticas van a provenir de movimientos sociales. En eso yo creo que me darán la razón. Los movimientos sociales hoy día tienen mucha conexión con los jóvenes. Hay muchos jóvenes, por lo menos en América, en los nuevos movimientos sociales que hay. Nuestro presidente en Chile proviene de un movimiento social. Es un muchacho de izquierda, Gabriel Boric, pero no proviene de ningún partido político de izquierda.
proviene de un movimiento social de izquierda. En Ecuador, el que estuvo a punto de ganar las elecciones presidenciales hace 4 años, venía del movimiento social que reclamaba el derecho de los indígenas. Entonces, yo creo que hoy es la hora de los movimientos sociales, los jóvenes están entrando a los movimientos sociales, caminemos con ellos, y en lugar de estar diciendo eso está mal, más bien encaucemos, y el otro, mostremos ejemplos de que se puede ser santo en la vida política. Más que una pregunta es una reflexión, porque aquí en España estoy teniendo una serie de circunstancias que son un poco duras, y es gente desde la fe, gente desde el servicio, en la política, gente joven, que más que un problema de la política es del partido político. Es decir, entran en un partido político con la idea de servir desde una concepción cristiana, pero se ven absorbidos o desbordados por la, podemos llamar corrupción o podemos llamar por los intereses, los codazos, y entonces salen tan asqueados que se van, no quieren seguir aquello, porque si no saben que al final se van a convertir en lo que ahora no les gusta, personas duras, personas que lo único que les gusta es estar en candelero, estar arriba del todo, y es una situación bastante dura. No solamente, supongo, entre cristianos, sino en gente que tiene una actitud de servicio. Por lo tanto, aquí en España veo más un problema, más que de la política, de los partidos políticos que fagotizan a gente que tiene interés por hacer un servicio. Un poco a ver qué perspectiva podías dar tú. Muy de acuerdo con lo que tú dices, Andrés. Yo quiero invitarte a recordar El Señor de los Anillos, la película. Le entregan el anillo a Frodo, ¿no? El peso era gigante, gigante. Y llega un punto en el cual Frodo está a punto de renunciar. El final de la película 2, si te acuerdas bien. Está dispuesto a dejarlo todo. Y sigue adelante por su amigo, que le dice: no, señor, acuérdese que las grandes historias siempre triunfan al final. Y de hecho, el primer libro y la historia inicia con la formación de la comunidad. Frodo fue capaz de llevar el anillo, entre otras razones, porque no lo hizo solo, lo hizo en el seno de una comunidad y con la experiencia de una amistad. Decía yo que en la audiencia que nos dio Francisco hace varios años, él lo dijo, se me quedó marcado, dice: la amistad es un criterio fundamental para entrar en política. Necesitamos en la iglesia, a lo que tú acabas de describir, es que necesitamos acompañar pastoral, humana, doctrinalmente, sí, pero es lo menos importante, diría pastoralmente, a aquellos que entran en política, así sea de concejal, de militante de un partido, hay que acompañarlos. Y el que entra a la vida política tiene que entender lo que lo hace desde una comunidad y no solo. Decía yo a un amigo ayer en la noche que creo que todavía estamos en pañales en experiencias pastorales de acompañamiento a los que entran en política hoy día, recogiendo al Concilio Vaticano II. O sea, toda la pastoral que hay de políticos, si es que hay, porque en casi muchos países, ya no digo en diócesis, en las grandes arquidiócesis, pocos países cuentan con una pastoral de políticos. Así como hay poca pastoral del mundo artístico, pastoral del mundo político menos. Y hay, yo conozco algunas. Y casi todas las que hay son recogiendo una mentalidad preconciliar. Aquí la buena opción son los del partido A, entonces junto a todos los diputados del partido A, el obispo viene a decirles lo que tiene que hacer, y la pastoral de los políticos no es otra cosa más que decirle qué tiene que votar y cómo tiene que votar. Y que lo retrato, o sea, políticos que eran católicos, casados, con hijos,
El obispo, el cura, la comunidad de iglesia, jamás nos acercamos a ellos, pero viene la elección de aborto y ahí los telefonazos, tú tienes que votar en contra, campañas de firmas con el grupo que le quieran poner usted el nombre de las firmas, porque tiene que votar en contra. Y los perdimos hace años. Cuando digo los perdimos hace años es que cuando tuvieron crisis matrimoniales, cuando no sabían cómo educar a sus hijos, cuando dejaron de tener vida cristiana, nadie los acompañó. Entonces, la hipótesis que... Esa es la pastoral de los políticos que hay hoy día. Hay determinados temas políticos que la iglesia tiene que empujar. Yo creo que esa no es. Yo creo que el Concilio Vaticano II hacia donde empuja, y yo aquí les quiero contar a ustedes que están en España, de los poquitos que ha hecho una pastoral de políticos novedosa, nueva, fue el cardenal Carlos Osoro. Carlos Osoro, que hizo muchas cosas que no eran públicas, porque él nunca le interesó andar cacareando lo que hacía. Madrid tenía un gran cardenal, un gran arzobispo. ¿Qué hacía? Juntaba a políticos desde Más Madrid hasta Vox. Yo fui testigo que invitaba a los de Vox. Lamentablemente, uno de estos dos grupos no se quería manchar, entonces no iba a las reuniones. Pero invitaba de extremo a extremo. Y no era para decirles lo que tenían que decir o que tenían que pensar. Los escuchaba. Con reuniones virtuales. Pero incluso voy a contar una presencial. 3 días vinieron políticos de América Latina, políticos españoles. La fórmula tradicional es, el cardenal llega y dicta las conferencias magistrales. ¿Qué hizo Osoro? Calladito. Se juntaron todos estos políticos, eran creo que 50, éramos 50, los políticos exponiendo sus temas. Osoro se aventó los 3 días con ellos. Cuando digo con ellos, se fue a dormir con ellos, porque los alojamos a todos los políticos en una casa de retiros. Otra mentalidad preconciliar. El cardenal, que se va a mezclar, ¿no? Pues que viva en su palacio arzobispal y llega a dictar la conferencia. No, él se fue a dormir al alojamiento, a la casa, junto con ellos. ¿Y qué hizo los 3 días? Sentarse a platicar. En lo humano. Hablar sobre los hijos de ellos, sobre su matrimonio, sobre su familia. Los acompañó humanamente. Otra clave que es parte de lo que hay que hacer ahora. Dije que mezclamos desde derecha hasta izquierda. ¿Qué es lo típico cuando uno junta a gente distinta? Que se empiezan a pelear. Pero esto es una cosa que he aprendido yo de Francisco en Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium dice, la unidad es superior al conflicto. Pero primera condición, el conflicto se vive, no se rehuye. Normalmente en algunas culturas le tenemos pavor al conflicto. Pues como le tenemos pavor al conflicto y no queremos que se peleen, entonces mejor no los juntamos. Entonces, aquí, desde el primer día, había venido una diputada afroamericana súper opositora a Bolsonaro. Y estaba una ministra de Estado de Bolsonaro, de Brasil. Brasileñas. Las dos brasileñas. El primer día que llegamos era un panel sobre la pandemia. A un lado el panel y ellas sacaron fusca, rifle y empezaron a darse una con otra. Se olvidaron del tema. Entonces lo natural es tenerle miedo al conflicto. No, lo vivimos, lo conducimos. En esos 3 días hubo discusión. Osoro acompañó. Y la última noche, en una experiencia humana, no doctrinal, no fue una conferencia. ¿Qué fue humana? Con un concierto que dio Luis Alfredo, con vinitos, o sea, les pedimos que cada quien llevara licores, entonces sacó el portugués, sacó el oporto, el mexicano sacó el tequila, tomando. Hombres, mujeres, en una tertulia empezaron a compartir lo que sufrían. Y lo que sufrían no era la iniciativa de ley del partido político. Uno se para y dice, yo desde los 16 años fui alcohólica y me costó salir muchísimo.
y tengo tantos días, tantas horas de no tomar alcohol. Y otra, que era durísima, durísima, se quiebra diciendo, yo adoraba a mi mamá y se me murió mi mamá en la pandemia. O sea, lo que quiero contar es que el punto de encuentro no fue la doctrina, el punto de encuentro fue lo humano. ¿Y qué hizo el arzobispo? Acompañarlos cuerpo a cuerpo. Fue un momento muy bonito, fue como del espíritu, porque esos enemigos irreconciliables, cuando acabó la tertulia, acabaron con abrazos. Al día siguiente, Osoro los recibió en la catedral para darles la misa. Y en el bus era otro ambiente. Ya no era derecha-izquierda, era somos amigos. Y ahí Osoro hizo la homilía final. Para mí, esa es la clave de hacer pastoral de los políticos. Pero la premisa que diría inicial, lo primero es no dejarlos solos. Y esa responsabilidad de no dejarlos solos no es solo del obispo o del cura, es nosotros como comunidad. Cuando en nuestra parroquia alguien se mete a un partido político, ¿lo acompañamos o lo perdemos? Y el otro es que cuando nos metamos en la política, para que no pase lo que tú describiste, hay que hacerlo en comunidad de amigos, como el Señor de los Anillos. En México, pues la polarización entre las amistades a veces se pierde por ser de un partido y por ser del otro. Entonces a veces se toma como dos bandos y la amistad se pierde. ¿Cómo poder tener ese cambio de visión? Porque no nos habíamos formado o no estamos formados. ¿Con cuál debemos empezar? ¿Con dónde debemos empezar? ¿Qué encíclica tenemos que empezar? ¿Cuál es el primer paso? Porque yo creo que al iniciar no se para. Va uno a querer más. Pero ¿cómo empezamos para poder ver sin perder de vista o sin perder ser cristiano? Un poco así la lógica del Papa Jorge. Diría, la palabrita angular es encuentro. Tenemos que partir con el encuentro. El encuentro con Dios. Para mí es de las cosas que me han marcado de Francisco, que viene incluso de antes, de Aparecida y demás, pero cuando yo milité en esos grupos de católicos, ortodoxos, y como le quieras llamar, pero la fe era un ideal, pero no era una persona. El encuentro con el Dios vivo es una relación personal con Dios. Cuando tú tienes un encuentro, y eso no quiere decir que me porto bien siempre, no. Es una relación de amistad con un Dios vivo que te perdona, te vuelves a caer, te vuelve a levantar, hablas con Él, dialogas con Él. Entonces, primero, tiene que haber una relación viva de tu fe, hacer un encuentro personal, que eso te va a permitir en ese diálogo el siguiente dimensión de encuentro con la realidad. O sea, parte de los maniqueísmos que vivimos es que hacemos prejuicios de la realidad. Pongo ejemplo. Todos los comunistas son unos anticristianos. Normalmente el que etiqueta al comunista es porque nunca ha conversado con un comunista. Como voy a poner otro. Todos los curas son pedófilos. Porque tuvo una mala experiencia, porque leyó una noticia en el diario. Todos los legionarios de Cristo son corruptos, o todos los sacerdotes de tal congregación son tal por cual. ¿Y cómo se desinstalan los prejuicios? Tocando la realidad. Entonces, ¿qué necesitamos generar? Espacios de encuentro con el que es distinto, para tocar esa realidad y no caricaturizarla. Tú dices, mira, voy a ponerle nombre y apellido con riesgo a herir sensibilidad, pero los de Podemos son los de Vox son Pero cuando tocas a una persona, cuando haces amistad con alguien de Vox o con alguien de Podemos, te das cuenta que la realidad es mucho más compleja. Entonces, lo que necesitamos generar son espacios de encuentro
con la realidad, tocar la realidad tal cual es. Las feministas, otro tema, ¿no? El feminismo. Es bien fácil etiquetar y pensar que todas las feministas son unas locas, que casi desnudas, caricaturizar la realidad. Conversa con una feminista. No vas a estar de acuerdo en todo con ella, pero vas a descaricaturizar la realidad. Entonces, ¿por dónde comenzar? Yo pienso que el concepto es el encuentro, con un encuentro personal con Dios y con un encuentro con la realidad, de tocar a nuestros hermanos, de hablar con ellos. Es más difícil declarar un enemigo cuando ese enemigo tiene nombre y apellido. Es bien fácil decir, vamos a destruir a los azules, pero cuando ese azul se llama Juan Pérez y te tomaste una cerveza con Juan Pérez, es más difícil que lo quieras destruir. Vivimos tiempos de una polarización por todos lados, pero creo yo que nos está cansando, a la sociedad en general está cansando la polarización, la gente ya está cansada. Y entonces la tendencia a la cual yo creo que vamos hacia adelante es que la gente cada día va a valorar más los espacios de encuentro. Bien, bueno, yo imagino que si desde León XIII hasta Francisco todos los papas nos están invitando insistentemente a los católicos a entrar en política de forma activa, con muy poquito éxito, tiene que haber un porqué, ¿vale? Yo desconozco otras realidades, pero por ejemplo, al filo de lo que decía Andrés, ¿eras? Sí, a filo de lo que decía Andrés, por ejemplo, la experiencia en España, la participación en política normalmente es mediante la partitocracia, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que para un católico que tenga una inquietud social, que tenga una búsqueda del bien común, que tenga una serie de ideas para la comunidad en la que vive, para su pueblo, para su país, tiene que hacerlo a través de un partido político. Y para poder hacer algo a través de un partido político tienes que entrar en la lucha por ascender, el adular al jefe que está arriba, sea una persona estupenda o sea un auténtico imbécil, para que él te meta en una lista. Y luego asumir muchas veces las ideologías y los decretos de un partido político en su totalidad. Un ejemplo, yo tengo un amigo que dice, mira, yo soy católico, soy de izquierdas y hace 20 años que no voto. ¿Por qué? Porque para mí no comulgo con la ideología de los partidos de derechas y sin embargo, como creyente, votar o involucrarme en un partido de izquierdas es asumir el aborto como un derecho, la ideología de género, la destrucción de la familia, etcétera, etcétera. Entonces, no sé hasta qué punto podemos o curar la partidocracia o hacer política al margen de ella. Muchas cosas interesantes y yo pienso que reales, tienes razón, dices. A ver, lo primero, es una hipótesis que yo tengo. Estamos en un cambio de época, no una época de cambios. La modernidad ha entrado en crisis desde hace varias décadas y estamos en la configuración de una nueva época que es la posmodernidad. Eso significa cambio en el sistema familiar, político, económico, social. Bueno, en lo político, desde hace varios años ha entrado en crisis el sistema de partidos. Los partidos están en crisis. De hecho, el Latinobarómetro, yo imagino que en Europa igual, en América Latina, la mayoría de la gente ya no vota por partidos, lo cual es bastante riesgoso, porque la gente hoy día vota por personas. Y luego se suma que la gente tiene un gran desprestigio de la política, entonces normalmente va a votar por un caudillo que no responda a ningún partido y que además diga que él va a destruir la política. Y por eso ha llegado gente como Bolsonaro a gobiernos, que se presentan como la antipolítica en torno a un liderazgo personal. Pero a lo que quiero ir, me parece que en este cambio de época, en donde los partidos han entrado en crisis, la clave hacia futuro de hacer política van a ser los movimientos sociales. Tradicionalmente, para que alguien llegara al poder, era la carrera de los partidos. Chile, lo describí hace ratito, fue un movimiento social el que lleva
a ser diputado al que hoy es presidente de la República. No fue carrera de partidos. En Ecuador, el movimiento indigenista se ha plasmado en espacios políticos. Hoy día la gente, antes uno decía, yo soy de derecha, yo soy de izquierda. Hoy es muy tenue, ¿eh? O sea, hay gente que dice, yo soy de derecha, pero no me identifico en todo con este partido político. Pero en cambio los movimientos sociales sí. Yo soy ecologista, yo soy feminista, yo soy indigenista, yo creo en la familia. Entonces, los movimientos, me parece que a futuro van a ser las plataformas de espacios políticos, de transformación política. Ahora bien, aún así, yo te diría, hoy día hay que entrar a los partidos políticos el que quiera, no es la única fórmula de meterse a la vida política práctica. Yo pienso que la medición del éxito, entre comillas éxito, del cristiano en la vida política se mide por estándares distintos a la dimensión meramente humana. ¿A qué quiero decir esto? Yo hoy día no me puedo meter a partido político porque dirijo una academia que se abre a todos los partidos, entonces no me puedo yo casar con uno, pero el día de mañana que yo deje la academia y pueda entrar a política, voy a tener que optar por algún camino de los partidos políticos que hay. Y voy a entrar a ese partido y cuando entre en la tesitura para mí va a ser muy claro. Va a haber cosas que uno no va a estar dispuesto a hacer. Y si por no estar dispuesto a hacer eso, uno no puede ascender en la trayectoria política, no pasa nada. Pero eso tampoco me va a llevar a decir, pues entonces no entro. O sea, yo tengo que entrar con mi semilla. Decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿de qué sirve un grano de arena en toda la playa? En nada. Pero sin ese grano de arena, la playa no sería lo mismo. Y yo estoy convencido, y en la historia lo hemos visto, que muchas veces aquellos medios modestos que parecen, con la fuerza de la prudencia, luego se transforman y le dan fruto. Y en la vida política hay muchas coyunturas. Ha llegado a espacios de responsabilidad política gente que naturalmente no tenía por qué llegar. Se conjugan las circunstancias también. Y también ahí es Dios el que va escribiendo. Pero nuestra contribución, yo creo que como cristianos, es no puedes abdicar de la vida política. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad con toda nuestra comunidad que vivimos. O sea, no podemos decir, me da lo mismo la pobreza, me da lo mismo el sufrimiento, me da lo mismo la guerra. Yo tengo que tratar de construir una comunidad, una vida comunitaria más humana. En esa construcción de la vida comunitaria entro al juego del poder. Y ahí, en ese juego del poder, yo tengo que, a reserva de decir, hasta acá puedo llegar o esto no estoy dispuesto a hacer, estar dispuesto a hacer sacrificios. O sea, sacrificios cuando digo es, no me voy a vender, no me voy a corromper. Pero uno no puede dejar de intentar. Es felicitar este esfuerzo que hace Luis Alfredo y la calidad de participación de Antonio, ¿verdad? Un tipo bastante joven para traer tantas cosas, inquietudes en la cabeza y en el corazón. Así que de entrada, mi felicitación. Ahora, para mí, quisiera plantear lo siguiente y a ver, esperando una respuesta de tu parte. Creo que una de las cosas que tendremos que hacer es replantearnos el paradigma de lo que entendemos por política. Porque pareciera que la política es la participación partidista, es la participación en la gobernanza o en el gobierno de una ciudad, de un estado, provincia o país. Y ahí estamos haciendo una visión reduccionista de la política, partiendo de que el ser humano es un zoopolítico, es decir, por naturaleza traemos lo político. Entonces, yo quisiera primero plantear esto. ¿Podemos seguir con esa concepción reduccionista de la política solo en los partidos? Yo escuchaba por ahí alguna frase que alguien decía, la política es algo tan noble que no lo podemos dejar en manos de los partidos. Segundo, creo que el paradigma o el dilema que en algún momento estamos diciendo es, en determinado momento el ciudadano tiene que decidir en qué partido debe de optar.
Sin embargo, yo estoy viendo un fenómeno diferente. Hay partidos que están optando por ciudadanos. Este ciudadano no es de mi partido, pero le voy a invitar a que sea candidato. Entonces yo creo que la política también implica construir ciudadanía. Y la ciudadanía empieza desde la casa. De qué manera yo estoy construyendo ciudadanía en mis hijos, de qué manera yo estoy construyendo, haciendo política desde que mis hijos nacen. En este caso ya no mis hijos, porque mis hijos ya están echados a perder. No es cierto. En el caso mío de mis nietos, ¿no? Entonces, como que me gustaría escuchar desde este asunto, ¿es válido el replanteamiento del paradigma de lo que entendemos política? ¿Es válido el superar el dilema que la política solo se da en los partidos y que un político es quien participa en el gobierno? Pareciera que esto es un paradigma en el cual estamos estacionados. Me gustaría escuchar qué piensas al respecto. Muchas gracias. Bueno, lo primero, lo decía yo en la primera vuelta, hay dos concepciones de la política. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero la primera, que es la que tú has descrito, es la definición de Maquiavelo. Maquiavelo define la política como el arte de obtener y conservar el poder. El buen político es el que conquista el poder y se mantiene. Yo pienso en varios presidentes latinoamericanos que han sido grandes políticos en esa perspectiva a costa de destruir el pueblo. Si para conquistar el poder polarizo, el fin justifica los medios. Se conquista el poder. En esa perspectiva, la política, decía Norberto Bobbio, la hace la sociedad política. Bobbio distinguía entre sociedad política y sociedad civil. Y la sociedad política son los políticos de partido. La concepción de la Iglesia es distinta. En el Concilio Vaticano II, y lo recordó ahora Monse, sin citarlo, pero de ahí tomó la definición, la política es el arte de construir el bien común. Por eso es que en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia dice: todos los seres humanos somos destinatarios y protagonistas de la política. Es decir, todos hacemos política porque todos vivimos en comunidad. El son politicón que tú has recordado de Aristóteles. En esa concepción, no solamente se hace por los partidos políticos o por los hombres de partido, todos estamos obligados a hacer política. Y lo conecto con el segundo comentario que tú hacías de la ciudadanía. Yo he partido con esta afirmación de San Juan Bosco: el buen cristiano es el buen ciudadano. En nuestros hogares, la primera escuela de formación política tienen que ser las familias. ¿Y cómo se forma en política a los hijos? En el momento en que a los hijos se les enseña que los problemas de los demás son problemas nuestros. Me acuerdo de Evangelii Vitae de Juan Pablo II, que cuando él quería fundamentar la encíclica de la vida, toma el pasaje del Evangelio de Caín y Abel. Y cuando mata a su hermano y se le aparece Dios, el hermano asesino, ¿qué le responde? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Y a partir de ahí Juan Pablo II dice: claro que sí, ¿no? Nadie puede permanecer indiferente ante los crímenes de sus hermanos. La primera obligación que tenemos en la familia de hacer escuela de ciudadanía es que, ¿por quién doblan las campanas?, diría el novelista. Doblan por ti y por mí. ¿Acaso eres guardián de tu hermano? Sí, somos responsables de lo que pasa en los demás. Y los demás, hoy día por internet, nuestros demás pueden ser nuestros hermanos de África, de América Latina, por las conexiones que tenemos, pero sin ir más lejos, los que están al lado nuestro. Pero parte del... Por eso yo pienso, yo entré en una polémica con una persona que está en política, que él acusaba y decía que el gran peligro en México era el comunismo. Y yo le escribí y le dije: no, yo creo que el gran peligro no es el comunismo, es el egoísmo.
Cuando vivimos en unas burbujas en nuestras propias casas, que nuestros hijos no tocan la realidad y su realidad es su iPhone así padrísimo, todo limpio, impecable, Netflix, la televisión, su colegio, y no son capaces de caminar 15 minutos, 10 minutos, irse al metro, ver al que está indigente y no tocar la realidad, los volvemos ciegos de la realidad y los volvemos egoístas. Pero si somos un buen hogar, un hogar cristiano, pues lo primero es tocar la realidad. Y además de tocar y mirar la realidad, enseñar que esos problemas son problemas nuestros. Eso es formar en política, creo yo. Porque ¿por qué se mete en política? Uno ¿por qué hace política? Desde la perspectiva de Maquiavelo, quiero ser diputado, ¿no? Entonces me meto, me afilio al partido político, busco quién es mi padrino. Esa es la perspectiva de Maquiavelo. La perspectiva cristiana es distinta. ¿Por qué me meto a política? Porque resulta que un día vi a un niño que tenía 8 años de edad que estaba pidiendo limosna y estaba lloviendo. Y no solamente le di la limosna, sino dije, esto no puede seguir ocurriendo, hay que hacer algo. Y entonces voy a dar una fórmula, un camino para muchos. Y entonces voy a mi colegio y digo, oye, no puede ser, hay unos niños en la calle. Y entonces con mis compañeros de colegio armo una cooperación de dinero y armo a mis compañeros y a mis amigos y nos vamos todo un día en la noche a darle de comer a los niños que están indigentes. Eso es entrar en política. Y después de eso dices, es que esto hay que sistematizarlo más. Y entonces vamos a hacerlo todos los sábados. Eso es hacer política. ¿Y sabes qué? Vamos a pedirle a los diputados que destinen una partida presupuestal para la gente que está pidiendo. Eso es hacer política. Pero las razones son distintas. Entonces, sintetizando, sí estoy de acuerdo. La política no se reduce a los partidos políticos. La política es el compromiso que tenemos todos en nuestra vida comunitaria. Y no es la única vía para entrar a la política, los partidos, hay muchísimas más. No, sin embargo, fíjate los lenguajes, meterse en política, entrar en política, seguimos en el paradigma que la política es una burbuja y no que la política es el quehacer diario de la persona, es el construir ciudadanía. Cierro nada más. ¿Cuál sería el horizonte político de Jesús por el cual lo asesinaron? No fue un partido, su horizonte se llamó el reino. Entonces ahí habría que replantearnos si la política es la participación en la burbuja del reino, o más bien el compromiso, de la burbuja partidista, tratando de ganar el poder, o más bien nuestro compromiso con el reino. Sí, pero Cristo desde mi perspectiva no vino a instaurar no vino a trabajar por un gobierno o por un modo político. El reino de Dios es la presencia de Él. Si no, corres el riesgo de temporalizar el reino. Y la temporalización del reino, lo dice muy bien von Balthasar, genera tanto teología de liberación por la izquierda como teología de liberación por la derecha. Yo creo que son categorías diferentes. Cristo no fue un líder político. Cristo era Dios, que se hizo hombre y que vino a morir por nosotros. Por lo menos yo no coincido en eso. Para mí, en primer lugar, mi relación con Jesús es una relación de amistad y amor. Yo no sigo al líder, a Jesús por ser un líder político o porque haya proclamado un determinado ideal político-social. Repito, y así lo tiene Aparecida, el reino de Dios es la presencia viva del Dios vivo. Y el riesgo es ese, temporalizar el reino de uno o de otro lado. Encantador lo que estás diciendo. Encantador el mensaje del Papa pidiendo que los cristianos nos involucremos en la política. Yo he preparado lecciones sindicales y sé lo primero que voy a decir que mi pregunta es muy pueril, muy sencilla, muy básica.
tan básico como echar la papeleta en una urna, tan básico como ser un elector más. El Papa no solamente pretende que los cristianos participemos de la política, sino que introduzcamos el amor dentro de la política. Y eso puede ser como variar la ventana del paradigma, cambiar la regla del juego. Puede ser una cosa fascinante, muy importante para el cambio social, para el cambio de la Iglesia y de la cristiandad. Yo llevo 2 elecciones sin votar, porque no me convence ningún político de español y porque considero que las reglas del juego no valen para lo que sería una democracia. La democracia para mí no es solamente echar el voto en la urna, es mandar un mensaje a mi político con el que he votado, decirle una propuesta, decirle por qué no haces esto, por qué no haces lo otro. O sea, no solamente dirigirlo un poco, sino apoyarlo. Apoyarlo con mis instrucciones para que él también sepa por dónde... O sea, no solamente introducir el amor en la política, sino participar de forma activa a los cristianos en la política. También hay que meter ese otro de la historia. Me acuerdo cuando preparábamos las elecciones, elegíamos en España donde los centros... Son elecciones sindicales las que preparábamos. Elegíamos los centros donde más facilidad sacar un delegado en función del número de votos. Está bueno que preparar las elecciones. ¿Cómo se va a preparar un candidato que sea un líder social? Un líder, en cierto modo, espiritual. Es un poco como jugar al juego de las palabras prohibidas. Es decir, vamos a tener un candidato, pero no es oficial. No es oficial de la Iglesia. Cada uno se tiene que enterar a quién tiene que votar, porque la Iglesia no va a mandar un mensaje, decir votar a fulanico, votar a menganico. Es un poco complicado. Sí, pero muy interesante, pero complicado. La pregunta es eso, que las dificultades que entraña la propuesta que haces. Es muy complicado. Totalmente de acuerdo. Es muy complicado correr el riesgo de la libertad, pero hay que correrlo. El Papa Francisco en Amoris Laetitia dice: la Iglesia no pretende sustituir conciencias, quiere formar conciencias. Sería bien fácil para la Iglesia decir: tienes que votar por tal candidato, pero primero no, así no funcionan las cosas. Y más bien la Iglesia corre el riesgo de formar la conciencia y uno en su conciencia bien formada tomar sus decisiones. Y lo vuelvo a repetir, y no hay un camino único. Y la descripción que tú acabas de decir es maravillosa, es meterle el amor a la política. Yo, de los que acabo de contar, yo doy testimonio que traté personalmente a Carlos María Abascal Carranza, un hombre de derechas. Lo conocí personalmente y yo quedé impactadísimo de él, ¿verdad? O sea, el tipo había sido ministro del Trabajo, ministro del Interior, los 2 cargos políticos que tuvo, y secretario general de un partido político. Cuando yo lo logré contactar personalmente, ya había dejado de ser ministro. Y sentía yo que estaba como con algunos sacerdotes que me ha pasado, un halo de espiritualidad muy fuerte. Ahora, uno puede decir, es una imagen, pero me acuerdo de detalles de él. Lo invitamos a Chile y entonces puso un requisito en el viaje a Chile. No era que fuera en business, ¿no? Dijo: yo no viajo fuera de mi casa sin mi esposa. Tienen que pagar el pasaje de mi esposa si quieren que vaya yo. Y luego llega al aeropuerto y se baja, y estábamos una comitiva, y ahí, el primer día, ahí bajando al aeropuerto, dice: la agenda que me enviaron tiene problemas. ¿Por qué? Porque yo voy a misa todos los días. Necesito que pongan la misa. Era un cuate que a mí me transmitía que hacía las cosas con amor. O sea, son gente extraordinaria. Otro que a mí me ha impresionado mucho es Rocco Buttiglione. Otro. Es un hombre que
bueno, o sea, de hecho, ya se fue el que estaba preguntando hace rato, o creo que eras tú, políticamente uno no se explica cómo haya llegado a los cargos que llegó. Es un inocente de marca, así bonachón. Y entró a la política porque era un profesor universitario que le ofrecen como espacio independiente y se fueron todos y acabó siendo vicepresidente de la Cámara de Diputados. En Italia. En Italia. Y me impacta, o sea, ejemplos muy humanos, pero para graficar la calidad humana de ellos. Tiene ahora ya 70 y tantos años de edad, acaba de ser diputado, todavía existía Alitalia y lo invitan a América Latina y no tuvo ningún problema, lo mandaron en clase, en una cosa de la iglesia y se fue en turista. Yo llegué a viajar en turista de Alitalia, de los transatlánticos y era peor que los guajoloteros en América Latina, eran unos asientos con todo el poder que él tenía. Una vida de sencillez. Entonces, hay gente extraordinaria. No es lo común, pero lo hay. Ahora, ¿qué es complejo lo que tú acabas de decir? Sin duda alguna. Pero la vida pues no es sencilla, ¿no? La vida tiene muchos matices, la política también, pero el horizonte lo tenemos claro. Bueno, muchas gracias. Y me venían, mientras hablabas, dos imágenes y conceptos fuertes de Francisco, que por ahí veo que cuesta en el diálogo que surjan en los distintos ámbitos donde voy. Uno es el tema, siguiendo la clave, el tema de la misericordia, ¿sí? Y el Papa va a decir que es la viga maestra de la pastoral de la Iglesia. Significa que toda la pastoral de la Iglesia tiene que estar marcada por la misericordia. Y la misericordia tiene que ser ese acto concreto y humano y político para la transformación, ¿no? Y va a hablar también de la revolución de la ternura, ¿sí? Bien. Y eso está como muy ahí, pero es como que en la plasmación concreta, institucional, no arrancamos todavía, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? Una preocupación y una imagen que tengo. Y por otro lado, pienso que tiene que ver con este otro problemita que también le cuesta captar a veces esta idea de Francisco, que es la idea de iglesia de salida y iglesia accidentada. O sea, el Papa va a decir que hay que salir y que prefiere un hospital de campaña, una iglesia accidentada y que nos vamos a equivocar. Y hay tanto miedo y tanto purismo en que nos equivoquemos que se dejan de hacer las cosas, ¿sí? Por supuesto que nos vamos a equivocar, hay mucho más en política, hay mucho más en varios aspectos, ¿sí? Pero hay que salir, hay que tomar decisiones, ¿sí? Una iglesia accidentada, ¿nos equivocaremos? Sí, nos equivocaremos, pero no podemos quedar más encerrados, ¿sí? Entonces me parece que estas dos ideas fuertes de Francisco hacen que uno piense, bueno, me juego por la misericordia, me tomo el riesgo, perdonaré y sanaré en sábado, ese riesgo, ¿no?, de estar frente a la ley, pero buscar siempre que la misericordia sea el centro de esa búsqueda política, esa búsqueda del bien común. Maravilloso. Una iglesia accidentada que no se mira el ombligo. Una iglesia accidentada que no está preocupada de las cosas poniéndose en el centro ella misma. El sol y la luna, ¿no? Una iglesia accidentada que sabe que su luz no le viene de ella misma, sino del reflejo de la luz del sol que es de Cristo. Por tanto, una iglesia accidentada, los laicos que estamos metidos en la vida política, poniendo en el centro al que sufre más y no a nuestros privilegios o a cómo se han hecho las cosas. Una iglesia que no tiene miedo y por tanto se atreve a dar respuestas diferentes a problemas nuevos. La verdadera tradición de la iglesia no está en venerar las cenizas del pasado, sino en saber transmitir el fuego del ideal. Esa es la verdadera tradición de la iglesia.
sí que lo que acaba de escribir, o sea, es inspirador para toda la iglesia en general. Y luego, una iglesia que va a las periferias. Pero el Papa Francisco dice, las periferias no solamente son territoriales, también son existenciales. Y una periferia es la vida política. De verdad. Yo he hablado, no con muchísimos, pero sí con varios, y el que está metido en política se siente solo. Entonces, recemos por los políticos, pidamos a Dios hombres y mujeres cristianos que se metan en política y acompañémoslos a ellos. Y luego una mujer católica en política, peor, es discriminada por ser mujer, que la sociedad es súper machista. Es discriminada por ser política, porque los políticos son vistos bichos raros. Y además católica, es un sufrimiento brutal. Acompañémoslos y hagamos una pastoral de la política. Yo de verdad creo que es necesario, así como es legítima iniciar una pastoral del arte, se requiere una pastoral de la política. Pero como lo acaba de decir usted, poniendo en el centro a Dios, a Cristo, y una iglesia que sale. Y luego usted hablaba de la misericordia, que nos pega a todos nosotros, no solamente a los políticos, sacerdotes, a todos los bautizados. Yo he aprendido que la primera condición de la misericordia es reconocerse en miseria, y es ahí donde caemos. O sea, creemos que la misericordia es nosotros ayudando al pobrecito que requiere. No. La primera fase de la misericordia es decir, soy una miseria yo, y cómo Dios me amó a pesar de mi miseria, y me sigue amando a pesar de mi miseria. Y ahí voy a ser capaz de mirar con misericordia las faltas de los demás. Pero nos pasa como el hijo pródigo en el cuadro de Rembrandt. Nosotros somos el hijo mayor, que creemos que nos merecemos estar aquí en la iglesia, y le decimos al Papa Francisco, ¿pero cómo? ¿Por qué le dedicas un documental a hablar con estos jóvenes que son lo menos católicos que hay? Seguramente Disney te está manipulando. Cuando lo que el Papa nos está diciendo, nos tenemos que acercar a ellos, justamente. Yo sé que ya vamos a ir cerrando, pero yo les quiero invitar, compartir, porque para mí ha sido apasionante dejarse educar por el Papa Francisco. Hoy es el Papa Francisco, el día de mañana el Papa que sea, como nos dejamos corregir y educar por Juan Pablo II. Pero hoy es Francisco. Y a Francisco hay que leerlo, escucharlo en primera persona, no en tercera persona. Tercera persona es que debiera estar escuchándolo este grupito, este movimiento, Juanito, Pedrita, Luisita. No, escuchar en primera persona es ¿qué tengo que corregir yo? Tenemos un extraordinario Papa al frente, pero de nada sirve un extraordinario maestro si el alumno no entra a clases. Entonces, cada día del pontificado de Francisco es una oportunidad para convertir nuestra fe. Dejémonos tocar por él. Alguien bonito que hable con la verdad, que tenga espíritu de servicio y de sacrificio, no solamente por sus ciudadanos, sino por él mismo. Yo le puedo decir que yo he tenido la fortuna de conocer varios. No los canonizo, porque son de barro, como usted y como yo. Pero yo no de lecturas. Doy testimonio que he visto que son hombres de servicio, que se preocupan por los demás, de fe, que ponen en primer lugar, ya no digo la fe como concepto, ponen en primer lugar a la persona por encima de su opción política. Pienso en una Paola Vinetti, una psiquiatra, psicoterapeuta, que fue diputada de un partido de centro izquierda en Italia, del partido de la Margarita, pero se llamaba después de otra forma, del Opus Dei. O sea, totalmente sui generis esta mujer. O sea, de izquierda del Opus Dei. Entró como diputada
en el partido de izquierda y era numeraria de López Dei. Después, ya años después se cambió y se quedó en la UCD, en el partido de los demócratas cristianos, en el centro-centro. Y ha estado enferma de cáncer y ha enfrentado el cáncer con un testimonio extraordinario. Su último cargo era senadora. Pienso en Rocco Buttiglione, que ya les hablé. Pienso en Carlos Abascal, de México, que lo conocí. Esos hombres que han estado en cargos políticos. Pienso en sacerdotes que en esa concepción de política en sentido amplio han hecho cosas maravillosas. Pienso en el padre José Luis Segovia, Josito, vicario de innovación y de desarrollo humano de la Arquidiócesis de Madrid, bombero, abogado, que iba a recoger a chicos drogadictos, que adoptó a un chico y se volvió jurídicamente, judicialmente, adoptó a un chico y es su papá, y que se ha preocupado, de hecho, desde la iglesia, en la vicaría de pastoral social, se ha dedicado a que la iglesia responda institucionalmente a ellos. O sea, sí hay. Como ustedes saben, siempre hace más ruido un árbol que cae que 100 árboles que se mantienen en pie, pero sí hay. Y en la vida política hay. Yo pienso en estos tres de entrada y otros no tan extraordinarios, pero un poco ha sido lo bonito de la academia, que hemos constituido redes de católicos en política y nos hemos encontrado que ni todo es tan negro como pensábamos. Pienso en una senadora colombiana de izquierda, Clara López Obregón, que los grupos así de ultraderecha la ponen como comunista y no es cierto, que quien me la presentó fue el arzobispo de Bogotá, cardenal, me dijo, esta es una mujer profundamente cristiana, famosa porque fue la que denunció los falsos positivos en Colombia. En Colombia el presidente Álvaro Uribe, para tratar de desaparecer justamente todo lo que estaba causando de atrocidades, ¿cómo se llama? Las FARC. Entonces empezó a dar bonos económicos a militares que detenían a los de la guerrilla. Suena muy interesante, pero entonces se volvió un incentivo perverso, porque entonces militares decían, matamos a estos de las FARC, y presentaban cuerpos o presentaban detenidos, y no es cierto, no pertenecían a las FARC, pero pues con eso ganaban bonos. Y entonces la que denuncia a los falsos positivos fue ella, y la acusaron de que estaba en contra de la paz social y demás. Y luego cuando se vino la discusión en Colombia de la reconciliación, de hacer un tratado de paz con las FARC, la iglesia fue clarita, Francisco se la jugó por la reconciliación, por los tratados de paz. Un sector de católicos no quiso. Y una de las que se la jugó fuertemente fue Clara. Ahora, Clara, siendo de izquierda, aceptó ser ministra de un gobierno de derecha, como una señal de unidad, siendo ministra del Trabajo del presidente Santos. O sea, lo que quiero decir es, tendrá sus defectos y sus pecados, ¿no? Como todos los que estamos acá tenemos, pero una mujer medianamente coherente en la vida política, habiendo sido alcalde mayor de Bogotá, ministra del Trabajo, senadora, políticamente se puede equivocar. Eso también es importante que lo dejemos claro. El católico que entra en política se puede equivocar, y equivocándose no lo hace ni menos santo ni menos católico. Lo hace pues humano, se equivoca. Y luego, ser católico en política no necesariamente quiere decir que uno las va a ganar todas. Me voy a la Edad Media, pero en Europa ustedes tuvieron 2 reyes santos contemporáneos. Uno no perdió una batalla en vida y el otro no ganó prácticamente nada en vida, y los dos eran primos y los dos son santos, San Luis Rey y San Fernando. O sea, a veces con nuestro mero testimonio en el ámbito político de nuestra coherencia con la fe es el mejor servicio que podemos dar. Y en algunos casos,
Dios querrá que algunos puedan hacer un poco de mayor bien. ¿Puede un sacerdote meterse en política, un obispo? ¿Tiene derecho de tener opiniones personales? ¿Tiene derecho en una homilía de hablar de política? No sé. Yo pienso, bueno, el Código de Derecho Canónico deja claritamente prohibido que ningún sacerdote puede ir a elecciones, ser candidato, ocupar cargos políticos. Si lo quiere hacer, tiene que pedir permiso, renunciar al ministerio. Y ha habido ejemplos pues, tristes, ¿no? Está Monseñor Lugo en Paraguay, que acabó siendo presidente de la República, y más allá de algunos errores en su vida personal, pues al final fue triste porque yo tengo la mejor opinión de Lugo, de que quiso hacer lo mejor posible, pero al final al meterse a la trinchera política acabó golpeado por todos lados, ni siquiera le permitieron hacer todo el bien. La Iglesia lo tiene claro. Ahora, el obispo, el sacerdote, ¿puede hablar de política? Yo creo que sí, siempre y cuando esté en juego lo humano. ¿A nivel público o a nivel personal? A nivel público, también depende qué entendemos por política. Política partidista, no. Pero pienso en Monseñor Romero. Monseñor Romero, que era un obispo ultra piadoso, iba a círculo de sacerdotes del Opus Dei. Cuando lo nombran obispo del Salvador, ¿qué fue lo que hizo? En las homilías denunció el sufrimiento que tenía su pueblo. ¿Eso era hablar de política? Depende de qué entendemos por política, ¿no? Por eso lo persiguieron. Pero podríamos decir, sí, habló de cosas contingentes. Habló del sufrimiento que tenía su pueblo por malos gobernantes. ¿Hizo mal? Decía un padre de la iglesia que los obispos no pueden ser perros mudos. ¿De qué sirve un perro que no ladra? ¿De qué sirve un obispo que se queda callado ante la injusticia de su pueblo? La iglesia tiene que ser profética. Así lo hizo Raúl Silva Enríquez. Y así lo han hecho muchos ejemplos. Pero otra cosa es meterse a política partidista. A nivel personal, pues todos tendremos, así como cada quien tiene su club deportivo al cual le va, cada quien tiene su opción política personal. Pero entonces aquí cuento otra anécdota de un obispo chileno, Monseñor Felipe Bacarreza, un obispo, es el presidente de la Comisión de Doctrina de la Conferencia Episcopal, o sea, es la ortodoxia andando, ¿no? Un obispo muy, muy ortodoxo. Y estábamos hablando sobre el tema político. Y me dijo, y él, con un pensamiento político muy claro ahora en el plebiscito que tenemos en Chile para la nueva constitución. Entonces, él tiene una opinión política muy clara. Y de hecho no voy a decir ninguna infidencia, es un hombre conservador. Tiene muy claro. Entonces estábamos hablando con él y él mismo me dijo, pero yo esto no lo puedo decir en público. Algo que me está diciendo a mí. Me dice, ¿por qué? Porque mi primera preocupación es que yo tengo que preocuparme de ser pastor de todos. Si yo doy mi opinión personal en este tema, voy a perder a parte del pueblo al cual yo tengo que pastorear igual. Entonces, mi opinión personal me la guardo. Y es lo que yo he visto con preocupación, que algunos sacerdotes en el clima que vivimos de polarización, en redes sociales, dan sus opiniones personales. Es legítimo que le vayan al Real Madrid, pero si fueras más prudente, mejor quédate callado. Porque si tú quieres ser un sacerdote que pastorees a todos, ¿para qué te vas a echar encima a los del Barcelona? Si hay algo más importante, salvo que esté en juego la vida, como pasaba con Romero. Pero a veces yo siento que en algunos sacerdotes están más preocupados por darse el gustito de dar una opinión contra o a favor de un tema determinado, como si fueran fan de un club deportivo, que preocuparse verdaderamente de ser pastores. Pero reconozco que no me gusta todo. A mí personalmente, en la pandemia, cuando mandó vacunarse a la gente, a mí me ofendió un poco, porque yo no me quería vacunar. Y es como, ¿pero por qué se mete el Papa en estas cosas?
Creo que el Papa está siendo utilizado. Es mi opinión. No tengo ni idea, en realidad. Creo que está siendo utilizado, aunque por otra parte entiendo que es un hombre que está bien informado. No lo sé. Pero por otra parte, esos ortodoxos que más le critican, probablemente, habrá de todo, son los que el dogma católico no es un pecado mortal criticar al Papa. Con lo cual, para mí, no tiene crítica. Y no soy ortodoxa. O sea, es como que veo demasiadas contradicciones y hay veces que estas cosas casi me quitan la fe. O sea, no voy a dejar que me quiten la fe, porque creo que Jesucristo nunca habló de política. Es mi parecer. Había otros poderes, como ahora los altos poderes, pero él nunca habló contra los romanos, que eran los que oprimían al pueblo en ese momento. Entonces, pues no lo sé, tengo muchas dudas de todo, solo sé que no sé nada y no entiendo nada. Yo creo que con lo que tú cerraste, yo creo que es la mejor actitud inicial con la que podemos partir todos. Reconocer nuestra pequeñez. Me reconozco primero que no sé nada y por tanto que necesito que el Señor conduzca mi fe. El problema que hay de derechas e izquierdas con respecto a Francisco, porque a Francisco lo critican de los dos lados, Algunos lo critican por cosas que ha cambiado y otros porque no ha cambiado lo suficiente. Y con Juan Pablo II, lo mismo. En el fondo es la soberbia. Yo sí sé. Entonces, este papa que me viene a enseñar, este latinoamericano que me viene a enseñar, este polaco que me viene a enseñar, yo sé cómo se hacen las cosas. Entonces, la primera es, yo no sé. Ahora, yo te comparto mi visión personal. Yo creo que hasta la última coma del Evangelio, hasta la última coma de lo que Dios dijo, se va a cumplir. En mi esquema psicológico, lógico, es el fundamento de mi fe está en Cristo y en creer que Él era verdadero Dios y que lo que Él prometió se cumple, sine qua non. Y Él prometió que iba a sostener a Pedro y a los sucesores de Pedro. Y los iba a sostener no porque fueran buenos, ni siquiera porque fueran santos, que hemos tenido antipapas en la historia de la iglesia. Pensemos en los Borgia, no porque fueran competentes, porque se le da la regalada gana al Señor elegir a Pedro. Se acabó. Me encanta a mí la pintura de las lágrimas de San Pedro del Greco. Yo quiero, si se acuerdan, se la traten de imaginar. Pedro con las manos de impotencia, de sufrimiento y llorando. Retrata cuando Jesús le dice, ¿me amas, Pedro? Y 3 veces le dice. Y cuando le dice la tercera vez se da cuenta Pedro que le está diciendo 3 veces porque 3 veces lo negó. O sea, ¿y qué le responde Pedro? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo con mi mediocridad. Y entonces ahí le entrega a la iglesia. Dices, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Para mí no es Bergoglio, no es Francisco. Es Cristo que eligió a Bergoglio. Y se acabó. Entonces, parte porque yo así fui formado, quiera lo bien o mal, en los excesos, pero prefiero equivocarme con el Papa que con el cardenal Burke, o con el cardenal que tú me quieras decir, o con Anastasio, el auxiliar de Kazajistán. Prefiero equivocarme con el Papa. Ahora, yo estoy convencido que no me equivoco con el Papa porque yo he desandado un camino. Mi camino va para otro lado.
y lo desandé por Bergoglio. Y yo te puedo decir que toda la novedad que yo he descubierto en Bergoglio, de la crítica que él hace de ese camino, para mí ha sido sanación. Completamente. Y me he dado cuenta de los errores en los que yo estaba cometiendo. Y Bergoglio no hace más que continuar el camino de Ratzinger y de Wojtyła. Y luego otra cosa que yo descubro en algunos grupos, hay una especie de esquizofrenia en decir, yo lo viví, decir, Bergoglio era un tal por cual, lo eligieron papa, no, viva Francisco, está bien el viva Francisco, es otro, no es cierto, Francisco es el mismo Jorge Bergoglio, tienes que leer a Bergoglio para entender a Francisco, o sea, las cosas no son mágicas, las cosas sobrenaturales son a partir de la naturaleza humana. ¿Qué quiero decir esto? Yo empezando a leer a Bergoglio, dije, o sea, para mí fue un camino de conversión, y con Francisco mucho más, y termino con esto. La realidad va cambiando, no es lo mismo 1989, que existía la Unión Soviética, que 2023, son 50 años después. La realidad es distinta. Y como la realidad es distinta, el Espíritu Santo da respuestas nuevas o distintas a los problemas nuevos. Entonces, este Papa está diciendo cosas que son novedosas. No porque cambie la doctrina, sino porque cambió la realidad. Y nuestra tentación es, frente a cosas que nos cambian ciertos esquemas que teníamos, es lo más humano. No le entiendo. Me choca con lo que incluso otros papas me habían dicho, y es que no es contradictorio, es otra realidad. Al final es el mismo surco de la tradición de la iglesia. Mi invitación es, como Matrix, tómate la pastilla azul, o sea, déjate educar por Francisco. Es fascinante este pontificado, o sea, yo lo viví desde el día 1 y yo no he tenido problema de decir, es que no lo entiendo, pero sí yo he visto en mis amigos, en mis compañeros, muchos que han dicho, es que no lo entiendo, es que ¿por qué se mete a lo de las vacunas? Es que el cambio climático, es que es comunista, es que es peronista. Ni es peronista, ni es comunista. ¿Y si lo fuera? Y si lo fuera, pero, o sea... ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Pues nada. Porque algo tiene que ser, ¿no? Sí. Digo, yo no me había puesto nunca en ese caso si fuera lo peronista, pero yo que lo he estudiado, pues no. O sea, y de hecho es un hombre muy libre. Y la iglesia es así, que ese es otro tema. O sea, nosotros nos etiquetamos, ¿no? Entonces, si yo soy peronista, yo tengo que contestar A, B, C y D. Entonces, si él es papa, no tendría que coincidir con algunos temas de la izquierda y no tendría que coincidir con algunos temas de derecha. Pero él en una entrevista lo dijo. Yo sigo al Evangelio, y si siguiendo el Evangelio coincido en un tema con un comunista, no tengo problema en coincidir con un comunista, y no me hace comunista. En el tema de la pandemia, pues yo creo, en lo personal, mi opinión personal es que moralmente tenía la obligación moral el Papa de lo que hizo. Estaba en juego gente que se estaba muriendo. Yo no soy antivacunas. Y si yo creo en conciencia que la vida de la gente se va a salvar, no del que se vacuna, sino de la población en general, porque para que desapareciera la pandemia no requería con que uno se vacunara, sino... Pero para terminar, para no cerrar, y yo no recuerdo haber escuchado al Papa haber anatemizado a los que no se vacunan, pero sí invitó con toda contundencia a vacunarse. Pero no nos perdamos por lo menos por lo más. Lo que yo quiero invitarte y a los que estén escuchando es: dejémonos educar por el que sea el Papa hoy y el que sea el de mañana. Nuestra fe, que no a la vacuna, sino es mucho más, nuestra fe tiene que ser purificada en el tiempo.
Y el papel del vicario de Cristo, del Papa y de los obispos es educarnos en la fe. Y que nuestra fe no se vuelva una piedra estéril, una piedra dura. Y ese es el papel del obispo. Yo viví en grupos donde había una gran desconfianza al obispo. Y entonces había obispos a los cuales había que obedecer y a obispos a los que había que desconfiar. Yo encuentro que eso es perverso. O no perverso, encuentro que hay un gran problema de fe. Porque no es al obispo bueno al que asiste el Espíritu Santo y al obispo malo al que no asiste. Cristo prometió a Pedro y a los obispos que están en comunión con Pedro. Y desde las limitaciones humanas que pueda tener un obispo en particular, desde esas limitaciones humanas, la providencia habla.